Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Exaltamos el nombre de Dios porque su misericordia es infinita y su amor también no tiene límites. Estamos nuevamente con ustedes, amados hermanos, de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, para seguir reflexionando alrededor de la historia de la Iglesia, particularmente lo que tiene que ver con la Reforma Protestante y el contexto histórico en esta ocasión, porque estábamos hablando ayer sobre el legado de los reformadores para la Iglesia contemporánea. Y empezamos a tocar algunos aspectos relacionados con el contexto en que se dio la Reforma. Ya hemos visto algunos puntos relacionados con el papel de los campesinos, con los señores feudales, y ahora vamos a ver el papel de la Iglesia. Hemos dicho y lo repetimos, la Iglesia siempre ha tenido un protagonismo a través de la historia de la humanidad. En algunas ocasiones positivo, en otras ocasiones negativo. ¿Por qué razón? Porque sencilla y llanamente, lo hemos dicho muchas veces, la Iglesia está formada por hombres y mujeres imperfectos que buscamos la perfección a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a tocar ahora el papel de la Iglesia y de manera particular
la iglesia de Roma, que se caracterizó lamentablemente por ese contubernio, esa cohabitación con el poder imperial. Y eso le hizo muchísimo daño a la iglesia en aquel entonces, y desde luego que eso ha tenido un impacto a través de toda la historia. Y la iglesia, como parte del imperio, sufrió una crisis profunda, que todavía hay secuela de esa crisis. El emperador y el papa tenían una correspondencia muy, pero muy estrecha. Entonces, la función del emperador quedó divinizada por la iglesia. Vamos mal ya, vamos mal. En eso se fundaba su autoridad. Por otra parte, el papa era al mismo tiempo príncipe feudal. Esto generó una mezcla entre el poder de la iglesia y el poder del Estado. Y uno de los principios muy característicos de los bautistas es la separación de la iglesia del Estado. ¿En qué sentido? En que son dos esferas diferentes, debemos respetarnos y debemos tratar, si es necesario, colaborar muy bien, pero nunca entrar en ese contubernio, porque eso es muy peligroso. Ya hay antecedentes que marcaron a la iglesia, a un sector importante de la iglesia, porque hubo otro de los cuales muchos somos, diríamos nosotros, beneficiarios y herederos de ese sector pequeño, de ese remanente que no cayó, por decirlo de esta manera, en la trampa que tendió el emperador Constantino, uno de los emperadores romanos. La iglesia feudal, esto suena un poco raro, es decir, la iglesia rica se había separado totalmente del pueblo por su participación activa en el sistema explotador. Desde luego que ese es un testimonio altamente negativo, que la iglesia se convierta en explotadora. Era una iglesia que no tenía pueblo, no llegó, ni estaba interesada en llegar al pueblo. Al alejarse del pueblo, también se alejó del evangelio. Toda esta crisis, desde luego, generó todas las condiciones para que se produjera la reforma protestante del siglo XVI. Por eso ayer, o la última vez que reflexionábamos sobre este tema, decíamos que todo esto formó un caldo de cultivo para que la reforma protestante del siglo XVI se diera, para que fuera una realidad. Entonces, ahora vamos a ver el legado de los movimientos pre-reforma. Es decir, que antes de la reforma hay movimientos muy tal vez pequeños, pero con un impacto muy importante en aquel entonces. Estos movimientos se caracterizaron por describir y separar la fe de la institución, es decir, de algo ya establecido. En estas circunstancias, la fe adquirió mayor importancia. Estos movimientos eran laicos y de carácter popular. El laico es el no religioso. Vean qué interesante, eran movimientos de gente no religiosa. El culto tradicional fue reemplazado
por la vida devocional celebrada por los campesinos, quienes leían e interpretaban trozos de la Biblia copiados a mano por sus dirigentes. Recordemos que no se disponía todavía de un libro debidamente organizado y con las condiciones que las tenemos en la actualidad. Y por eso eran fragmentos copiados a mano que los más ilustrados entre los campesinos los leían, los compartían y también los estudiaban, los interpretaban. Los valdenses fue un movimiento que fue fundado por un hombre llamado Pedro Baldo, que era de origen francés, 1140-1217. Comprendió parte del siglo XII y del siglo XIII también. Sus seguidores fueron pobres de las ciudades francesas. Fueron excomulgados por rechazar a la jerarquía de la iglesia imperial, es decir, eran anticlericales, anticlero. Y fíjense que se habla de la iglesia imperial. La iglesia no debe tener para nada ese calificativo, porque se desnaturaliza completamente lo que Jesús estableció junto con sus discípulos. Las características de los valdenses: la Biblia, el Nuevo Testamento, era la única regla de fe y práctica, y algo muy especial, la memorizaban. ¿Por qué? Pues porque no se podía disponer como en la actualidad disponemos de cualquier cantidad de Biblias de todas las calidades, de cualquier tamaño la letra y bueno, con distintas pastas, con distintos índices, concordancia y demás. Nada de eso existía. Por lo tanto, lo poco que ellos iban aprendiendo era memorizado. La renovación del cristianismo al estilo de la iglesia primitiva. Es decir, que los valdenses se preocuparon por organizarse algo así, tal vez no de una manera completa y total o al 100% como la iglesia primitiva. Sin embargo, ellos tenían esa inspiración, esa motivación para parecerse en alguna forma, en alguna medida a la iglesia primitiva. La fe era directa en Jesús de los evangelios. Cada hombre o bien mujer puede anunciar a ese Jesús, porque inicialmente solo los religiosos, la gente que estaba en los conventos, en los monasterios, podían hablar de la Biblia. Pero los valdenses se abren a un público, es decir, que se vuelven muy populares de tal forma que tanto los hombres como las mujeres pueden anunciar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es algo que se practica hoy en día. Imagínense prácticas que se dieron hace tantos cientos de años hasta ahora. Hasta ahora se le está dando importancia a los laicos en las distintas iglesias. Es decir, que hay espacio para que el pueblo participe de las distintas celebraciones religiosas. Después aparecen los cátaros. Cátaro significa puro, limpio, inocente, conocido también como albigenses, porque eran
de una ciudad de Francia llamada Albi, es decir, es el gentilicio de los cátaros albigenses, que una ciudad, digamos, que en donde surgió este movimiento al sur de Francia en el siglo XII. ¿Qué características tenían los cátaros o albigenses? Enseñaban que habían dos iglesias, la de Cristo y la de Roma. Vean cómo hacían ellos esa discriminación, esa separación. Repito, esto tiene que ver o está relacionado con el gran error que cometió la iglesia al entrar en contubernio con el imperio romano y en este caso con Constantino, el emperador Constantino. Insisto, hay que revisar la historia. Hay que detenerse muy bien en la historia de Roma también. Incluso para el estudio del Apocalipsis se necesita mucho analizar la historia de Roma, porque eso nos va a dar una serie de elementos, de recursos y argumentos suficientes para no especular, para no inventar, para no decir cualquier cosa que se nos ocurre, no, sino para ajustarnos a lo que el texto de la Sagrada Escritura registra. Hicieron énfasis en la lectura del Nuevo Testamento. Estamos refiriéndonos a los cátaros, especialmente en el Evangelio de San Juan. Interesante porque el Evangelio de San Juan es muy particular. El Evangelio de San Juan no forma parte de lo que se conoce como los Evangelios sinópticos. Los Evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. San Juan no. San Juan tiene su propia particularidad, el Evangelio del amor, así se conoce. Entonces, ¿por qué sinópticos los primeros tres? Porque se pueden ver de manera conjunta, se pueden analizar de manera conjunta. Incluso hay algunos Nuevos Testamentos en donde vienen en tres columnas, una de Mateo, otra de Marcos y otra de Lucas, para hacerlo de una manera comparada, porque se puede estudiar de esa manera. Por eso se llama Evangelios sinópticos. Rechazaron órdenes, leyes y el sacerdocio de la iglesia romana. No nos olvidemos que estos movimientos eran de laicos, no religiosos. No perdamos de vista ese detalle. Después de todo esto, surgen también como pre-reforma los movimientos místicos que surgieron en la primera mitad del siglo XIV. Sus representantes más destacados fueron Eckhart, Taulero y Susón, que por cierto ellos enseñaron lo siguiente, que el hombre y la mujer deben abandonarse de sí mismos y abrirse para conocer a Dios sin necesidad de las estructuras eclesiales. Ahí vemos nosotros ya el anticlericalismo. Negaron la infalibilidad y el poder espiritual del Papa, el poder legislativo de la Iglesia romana, la transubstanciación y el pecado original, que en algún momento podemos hablar rápidamente de la transubstanciación. Muchas gracias, Señor, te damos por todos estos movimientos pre-reforma que en alguna medida, Señor, influyeron fuertemente en muchos países de este mundo con respecto a la fidelidad que debemos tener a la palabra y la fidelidad también a Dios. Señor, permite que nosotros seamos fieles también y que podamos ajustarnos estrictamente a lo que tu palabra nos dice. Oramos con gratitud en nuestros corazones en el sagrado nombre de tu Hijo.